La batalla de Alejandro en la universidad. Alejandro llegó a la universidad con sueños inmensos y determinación inquebrantable. Pero lo que debería ser el mejor momento de su vida se transformó en una verdadera batalla diaria. Bullying implacable, profesores que dudaban de su potencial, compañeros que tramaban contra él en los pasillos. La presión fue tan intensa que casi lo hizo desistir de todo. Pero lo que nadie imaginaba es que detrás de aquella apariencia frágil existía una fuerza interior capaz de superar cualquier obstáculo. Esta es la historia real de superación, lágrimas, traiciones y una venganza silenciosa llamada éxito. Prepárate para conocer los detalles que pocos saben sobre la jornada universitaria más controversial e inspiradora que has visto. Si crees que nunca debemos renunciar a nuestros sueños, suscríbete al canal para ver más historias emocionantes como esta. Alejandro nunca olvidará aquel día de marzo cuando abrió el correo electrónico que cambiaría su vida para siempre. Sus manos temblaban mientras leía las palabras «Aprobado». Había conseguido una plaza en la Universidad Nacional de Buenos Aires, una de las instituciones más prestigiosas de toda Latinoamérica. Para un joven que creció en un barrio humilde de Quilmes, esto no era solo una admisión, era la materialización de años de sacrificio. Su madre, María Elena, lloró durante horas abrazando aquel papel impreso. Su padre, trabajador de construcción con manos curtidas por el cemento, simplemente lo miró con ojos brillantes y dijo que estaba orgulloso. Los vecinos del barrio celebraron como si fuera un triunfo colectivo. Alejandro era el primero de su cuadra en llegar a la universidad. Los días previos al inicio de clases fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Alejandro empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja. Ropa sencilla, algunos libros usados que había comprado en el mercado de pulgas, y un cuaderno nuevo que su madre le regaló con una dedicatoria escrita a mano. Dejaba atrás las calles de tierra de Quilmes, las tardes jugando fútbol con amigos, las cenas familiares donde siempre faltaba algo, pero sobraba amor. La mudanza al departamento compartido cerca de la facultad fue un choque de realidad. El lugar era pequeño, con paredes descascaradas y humedad en los rincones. Compartía el espacio con 3 estudiantes más, ninguno de su carrera, pero para Alejandro era el palacio de sus sueños. Cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad y se prometía a sí mismo que aprovecharía esta oportunidad. El primer día de clases llegó con un sol radiante. Alejandro se levantó temprano, se puso su mejor camisa, planchada con esmero la noche anterior. Caminó por los pasillos de la Facultad de Ingeniería sintiendo que flotaba. Los edificios eran imponentes, con arquitectura neoclásica que parecía sacada de películas europeas. Estudiantes de todas partes conversaban en grupos, llevaban laptops modernas, hablaban con seguridad sobre temas que él apenas conocía. Entró al aula magna para la clase inaugural. Cientos de estudiantes llenaban el espacio. Alejandro buscó un asiento en las filas del medio, intentando no llamar la atención. A su lado se sentó un grupo de jóvenes que vestían ropa de marca, relojes caros, hablaban de viajes al exterior durante las vacaciones. Uno de ellos, Sebastián, miró a Alejandro de arriba abajo, con una sonrisa apenas perceptible que parecía decir, «No perteneces aquí». El decano dio un discurso motivacional sobre la excelencia académica, los desafíos que enfrentarían, la responsabilidad de representar a una institución centenaria. Alejandro escuchaba cada palabra con el corazón acelerado. Esto era real, estaba ahí, y nada ni nadie lo haría retroceder. Pero al salir de esa primera clase, mientras caminaba por los pasillos de mármol, escuchó risas a sus espaldas. No les dio importancia. Todavía no sabía que esas risas eran solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba cada fibra de su ser. La segunda semana de clases reveló las primeras grietas en el sueño de Alejandro. Las diferencias sociales, que inicialmente parecían superficiales,
comenzaron a transformarse en muros invisibles pero infranqueables. Mientras la mayoría de sus compañeros llegaban en autos del año o compartían Uber sin pensarlo dos veces, Alejandro tomaba 2 colectivos para llegar a la facultad, levantándose a las 5 de la mañana para estar a tiempo. En la clase de cálculo avanzado, el profesor formó grupos de estudio. Alejandro intentó unirse a varios, pero las excusas fueron variadas y dolorosamente obvias. Ya estamos completos. Preferimos trabajar entre conocidos. Tal vez el próximo trabajo. Terminó en un grupo con otros 2 estudiantes que, como él, habían quedado solos. Un muchacho tímido que apenas hablaba y una chica que faltaba constantemente. El peso del trabajo recayó sobre sus hombros. El incidente de la cantina ocurrió un martes lluvioso. Alejandro había ahorrado durante días para poder almorzar en la cafetería de la facultad. Eligió un sándwich y un café, consciente de cada peso que gastaba. Al buscar mesa, la única disponible tenía algunos asientos libres junto a Sebastián y su grupo. Alejandro preguntó educadamente si podía sentarse. «Estos lugares están reservados», dijo Sebastián sin levantar la vista de su teléfono. Alejandro miró alrededor. Claramente no había nadie más esperando esos asientos. Notó las miradas cómplices del grupo, las sonrisas contenidas. Entendió el mensaje, se alejó con su bandeja, comió de pie cerca de la ventana, fingiendo que no le importaba mientras sentía cómo la humillación le quemaba la garganta. Pero lo peor aún estaba por venir. Durante una clase práctica de laboratorio, Alejandro fue asignado como compañero de Valentina, una estudiante destacada del grupo de Sebastián. Ella dejó claro su descontento con un suspiro audible. Durante toda la práctica lo trató con desdén, corrigiendo todo lo que hacía con comentarios condescendientes. «No, así no se hace. Deja, yo lo hago. Seguro nunca viste estos equipos antes». Alejandro apretó los dientes y aguantó. Necesitaba la calificación. Pero al final de la clase, Valentina reportó al profesor que Alejandro no había contribuido al trabajo, que ella había hecho todo sola. El profesor anotó algo en su libreta sin siquiera preguntarle a Alejandro su versión. La injusticia era tan evidente que algunos compañeros desviaron la mirada, incómodos pero silenciosos. Esa noche, Alejandro regresó a su departamento con el alma destrozada. Se sentó en el borde de su cama mirando las paredes agrietadas. Por primera vez, desde que había llegado, las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente. Tal vez no pertenecía a ese lugar. Tal vez el sacrificio de su familia había sido en vano. Tal vez debería volver a Quilmes, conseguir un trabajo, olvidar estos sueños imposibles. Pero entonces recordó la mirada de orgullo de su padre, las lágrimas de alegría de su madre, las esperanzas de su barrio entero depositadas en él. No podía rendirse tan pronto. Todavía no sabía que esto era apenas el comienzo, que la batalla recién empezaba y que los golpes vendrían desde direcciones que jamás imaginó. ¿Qué opinas de lo que Alejandro ha vivido hasta ahora? ¿Crees que debería continuar o regresar a casa? Déjanos tu opinión en los comentarios. El tercer mes en la universidad marcó el inicio de algo mucho más oscuro que simples desaires y exclusión social. Alejandro comenzó a notar patrones extraños, archivos de trabajos grupales que desaparecían misteriosamente de las carpetas compartidas, información sobre cambios de horarios que nunca le llegaban, convocatorias a reuniones de estudio de las que se enteraba cuando ya habían terminado. Al principio pensó que era mala suerte o despistes propios, pero la verdad era mucho más siniestra. Sebastián había formado un grupo de élite dentro de la carrera, estudiantes de familias acomodadas que se conocían desde colegios privados. Para ellos, Alejandro representaba todo lo que despreciaban, un intruso del barrio que osaba competir en su territorio. La conspiración se volvió evidente cuando Alejandro presentó su primer examen parcial de física. Había estudiado durante semanas, sacrificando horas de sueño y comidas para entender cada concepto,
pero al recibir la calificación quedó en shock, reprobado. Pidió revisar el examen y descubrió que faltaban 2 páginas de sus respuestas. Hojas enteras que él había completado simplemente no estaban en su evaluación. Cuando reclamó al profesor, éste lo miró con desconfianza. Es tu responsabilidad asegurarte de entregar todo completo. No puedo hacer nada. Alejandro intentó explicar que había grapado todo junto, que estaba seguro de haber entregado el examen completo, pero el profesor ya había cerrado el tema. Alejandro salió de esa oficina sintiendo cómo la frustración se convertía en rabia contenida. Días después, en el baño de la facultad, escuchó voces familiares desde uno de los cubículos. Era Sebastián hablando con otro compañero. Alejandro reconoció su propio nombre en la conversación. Se quedó inmóvil, escuchando. Es demasiado fácil. El tipo es tan ingenuo que ni siquiera se da cuenta. Con quitarle un par de hojas del examen fue suficiente. La risa de Sebastián resonó en los azulejos del baño. Y eso es solo el comienzo. Vamos a asegurarnos de que este becado entienda que no pertenece aquí. El corazón de Alejandro latía con tanta fuerza que temió que lo escucharan. Salió del baño antes de que salieran. Caminó hacia el patio exterior de la facultad. Se sentó en un banco bajo un árbol añoso, las manos temblando. No era paranoia, no era mala suerte, era sabotaje deliberado. Pero lo que más lo destruyó no fue el descubrimiento de la conspiración, sino la sensación de impotencia absoluta. ¿A quién podía acudir? ¿Quién le creería? Era su palabra contra la de estudiantes con apellidos respetados, con padres en posiciones de poder, con conexiones que él jamás tendría. El sistema estaba diseñado para protegerlos a ellos, no a alguien como él. Los rumores comenzaron a esparcirse como veneno, que Alejandro había falsificado documentos para entrar, que venía de un colegio tan malo que no tenía el nivel para estar ahí, que solo estaba ocupando el lugar de alguien más merecedor. Palabras susurradas en pasillos, comentarios en grupos de WhatsApp de los que estaba excluido, miradas de lástima o desprecio de compañeros que empezaban a creer las mentiras. La ansiedad comenzó a manifestarse físicamente. Alejandro dejó de dormir bien, perdió peso, desarrolló un tic nervioso en el ojo que aparecía durante las clases. Se sentaba en la última fila, evitaba el contacto visual, entraba y salía de la facultad como un fantasma. El joven que había llegado 3 meses atrás con sueños brillantes, ahora caminaba con la cabeza gacha, los hombros caídos, el espíritu quebrado. Una tarde, mientras organizaba sus apuntes en el departamento, encontró la dedicatoria de su madre en el cuaderno que le había regalado. Hijo, que cada página de este cuaderno se llene de tus logros. Estamos orgullosos de ti. Las lágrimas cayeron sobre la tinta, difuminando las palabras. Alejandro lloró por primera vez desde que había llegado a Buenos Aires. Lloró por la injusticia, por la soledad, por el peso insoportable de las expectativas que llevaba sobre sus hombros. Pero aún no había tocado fondo. Los golpes más devastadores estaban por venir, desde el lugar menos esperado. Gracias por quedarte en el video hasta aquí. Tu apoyo significa todo para nosotros. Y créeme, lo mejor está por venir. No te vayas. Nos Nikishetun. El doctor Raúl Mendoza era una leyenda en la Facultad de Ingeniería. 30 años de trayectoria, docenas de publicaciones internacionales, consultor de empresas multinacionales. Su clase de termodinámica era considerada la más difícil de la carrera. Aprobar con Mendoza era un rito de paso, un sello de excelencia. Reprobar con él era devastador, pero común. Alejandro se había preparado meticulosamente para la primera presentación oral del semestre. El tema era complejo: análisis de eficiencia en sistemas de refrigeración industrial. Había pasado semanas investigando, creando diagramas, memorizando cada dato. Era su oportunidad de demostrar que merecía estar ahí,
que era más que los rumores que circulaban sobre él. La mañana de la presentación, Alejandro llegó temprano al aula. Configuró su presentación en la computadora. Revisó sus notas por última vez. Los demás estudiantes fueron llegando. Sebastián y su grupo se sentaron en las primeras filas con sonrisas que no auguraban nada bueno. El doctor Mendoza entró puntualmente, su presencia llenando el espacio con autoridad incuestionable. Las primeras presentaciones transcurrieron sin mayores incidentes. Estudiantes nerviosos pero competentes exponían sus investigaciones. Mendoza hacía preguntas afiladas, señalaba errores con precisión quirúrgica, pero mantenía un tono profesional. Entonces llegó el turno de Alejandro. Desde que comenzó a hablar, sintió la tensión en el ambiente. Mendoza lo observaba con una expresión que oscilaba entre el escepticismo y el aburrimiento. Alejandro expuso sus primeras diapositivas, explicando los fundamentos teóricos. Todo iba según lo planeado, hasta que Mendoza levantó la mano, interrumpiéndolo. «Detente ahí». Mendoza se quitó los lentes, mirándolo directamente. «Explícame, con tus propias palabras, sin leer las diapositivas, cómo llegaste a esa conclusión sobre el coeficiente de rendimiento». Alejandro tragó saliva. Había memorizado la información, pero la forma directa de la pregunta lo descolocó. Comenzó a explicar, las palabras saliendo menos fluidas de lo que hubiera querido. Mendoza fruncía el ceño, su lenguaje corporal mostrando clara desaprobación. «No, no, no». Mendoza se puso de pie, caminó hacia el frente del aula. «Lo que estás diciendo es simplemente una recitación de lo que leíste en algún libro. Dime, ¿realmente entiendes estos conceptos o solo estás repitiendo palabras sin comprenderlas?» El silencio en el aula era sepulcral. Alejandro sintió cómo la sangre le subía al rostro. Intentó reformular su explicación, pero los nervios lo traicionaban. Cada palabra que decía parecía cavar un hoyo más profundo. Mendoza negó con la cabeza. «Mira, claramente no tienes el nivel de comprensión necesario para esta materia. Me pregunto cómo llegaste hasta aquí. Las admisiones deberían ser más rigurosas». Esas palabras cayeron sobre Alejandro como plomo derretido. Escuchó risas ahogadas desde donde estaba sentado Sebastián. Algunos estudiantes desviaban la mirada, incómodos, pero sin atreverse a defender a alguien a quien el todopoderoso Mendoza acababa de humillar públicamente. Alejandro intentó continuar con su presentación, pero Mendoza lo interrumpió nuevamente. «No tiene sentido que continúes. Siéntate, reprobado. Espero que uses este semestre para realmente estudiar y no solo memorizar sin entender». Alejandro recogió sus cosas con manos temblorosas. El camino de regreso a su asiento fue el más largo de su vida. Cada paso resonaba en su cabeza como una sentencia. «Fracaso. No mereces estar aquí. Vete a casa». El resto de la clase fue una tortura. Escuchó las presentaciones de otros estudiantes, algunos claramente con menos preparación que él, pero Mendoza los trataba con paciencia, los guiaba cuando dudaban, los felicitaba cuando acertaban. La diferencia de trato era tan evidente que resultaba cruel. Esa noche Alejandro no regresó a su departamento. Caminó por horas por las calles de Buenos Aires, sin rumbo, sin propósito. Terminó en un banco frente al Río de la Plata, mirando el agua oscura bajo la luz de la luna. Por primera vez desde que había empezado este viaje, consideró seriamente rendirse. Sacó su teléfono, miró los mensajes de su madre preguntando cómo le había ido en la presentación. No podía responder, no podía decirle que había fallado, que un profesor lo había humillado frente a todos, que quizás tenía razón en dudar de él. La frustración se mezclaba con la vergüenza, y la vergüenza con la rabia. Rabia contra Mendoza por su crueldad innecesaria. Rabia contra Sebastián y su grupo por disfrutar de su dolor. Rabia contra un sistema que parecía diseñado para mantener a gente como él fuera. Pero sobre todo,
rabia contra sí mismo por no ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente bueno. Las lágrimas llegaron sin que pudiera controlarlas. Un hombre adulto llorando en un banco público a medianoche, pero ya no le importaba mantener las apariencias. Estaba roto, completamente roto. Lo que Alejandro no sabía era que la devastación aún no había terminado. La traición más dolorosa estaba a punto de llegar desde donde menos la esperaba. En medio del infierno que se había convertido su vida universitaria, Alejandro había encontrado un pequeño refugio de esperanza. Su nombre era Camila, una estudiante de arquitectura que compartía la biblioteca nocturna con él. Se habían conocido 3 semanas después de la humillación pública con el profesor Mendoza, durante una de esas madrugadas donde Alejandro estudiaba hasta que cerraban el edificio. Camila era diferente a los demás. No venía de familia adinerada, pero tampoco de un barrio humilde como Alejandro. Era clase media, sencilla, con una sonrisa genuina que parecía iluminar los rincones oscuros donde él se escondía. Comenzaron con simples charlas durante los descansos de estudio. Ella le prestó un cargador cuando su laptop murió antes de terminar un trabajo. Él le compartió sus apuntes de matemáticas cuando ella tuvo dificultades. Con el tiempo, Camila se convirtió en su única amiga, la única persona en toda la universidad con quien Alejandro podía hablar sin sentir que debía defender su derecho a existir. Le contó sobre los rumores, el sabotaje, la humillación con Mendoza. Ella escuchaba con empatía, lo animaba, le decía que era más fuerte de lo que creía. Alejandro comenzó a confiar en ella de formas que no había confiado en nadie desde que llegó a Buenos Aires. Le habló de su familia, de las expectativas que cargaba, de sus miedos más profundos. Le confesó que había noches en las que consideraba abandonar todo. Camila siempre tenía palabras de aliento, una perspectiva diferente, una razón para seguir adelante. Incluso le presentó a Camila el proyecto en el que estaba trabajando para la clase de diseño de sistemas, un trabajo que representaba el 30% de su calificación final. Era innovador, algo que había estado desarrollando durante meses, un sistema de optimización energética para viviendas de bajos recursos. No solo era su trabajo académico, era su corazón, su forma de usar lo que aprendía para ayudar a comunidades como la que dejó en Quilmes. Le mostró cada detalle a Camila. Los cálculos, los diagramas, las simulaciones. Ella se mostró fascinada, hizo preguntas inteligentes, sugirió mejoras. Alejandro valoraba su opinión porque Camila entendía de diseño, de espacios, de funcionalidad. Pasaron tardes enteras perfeccionando el proyecto juntos en la biblioteca. Una semana antes de la entrega final, Alejandro llegó temprano a la facultad para imprimir los últimos documentos del proyecto. Necesitaba entregarlos en formato físico, además del digital. Mientras esperaba en la copiadora, escuchó voces familiares desde el pasillo adyacente. Una era de Sebastián, la otra le heló la sangre. Era Camila. Se acercó silenciosamente, sin dejarse ver. La conversación que escuchó destruyó los últimos restos de confianza que le quedaban en el mundo. El proyecto está casi listo. Camila hablaba con naturalidad que le resultó aterradora. Tiene todos los detalles, los cálculos verificados, todo. Si presentas esto como tuyo, es un 10 asegurado. Sebastián soltó una risa satisfecha. Sabía que podía contar contigo. Mi padre está presionándome por las notas. Esto me salva el semestre. Camila continuó. El pobre idiota confía en mí completamente. Le dije que éramos amigos. La escuché reírse, una risa que nunca le había escuchado antes, fría y calculadora. Ni siquiera sospecha. ¿Y qué vas a sacar tú de esto?, preguntó Sebastián. Ya hablamos del precio. 5.000 pesos. Y me presentas a tu padre para la pasantía en su firma. Camila lo dijo como quien negocia la compra de verduras en el mercado.
Alejandro me da lástima, pero no tengo tiempo para sentimentalismos. Necesito esa pasantía. Alejandro se apoyó contra la pared, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. Todo había sido mentira. Cada conversación, cada momento de apoyo, cada palabra de aliento. Camila nunca fue su amiga. Era una espía, alguien que Sebastián había puesto deliberadamente en su camino para ganarse su confianza y robarle lo único que le quedaba. Se quedó ahí, paralizado, mientras escuchaba cómo planeaban los detalles. Sebastián presentaría el proyecto 2 días antes de la fecha límite, asegurándose de que cuando Alejandro entregara el suyo, lo acusarían de plagio. Con la reputación que le habían fabricado y el poder de la familia de Sebastián, nadie creería su versión. Cuando se alejaron, Alejandro volvió a la copiadora con movimientos mecánicos. Recogió sus documentos, caminó hacia la salida de la facultad. No fue a clases ese día. Regresó a su departamento. Se encerró en su habitación. La traición de Camila dolía más que todos los desprecios de Sebastián y su grupo juntos, porque con ellos al menos sabía dónde estaba parado. Eran sus enemigos declarados, pero Camila había sido su esperanza, la prueba de que todavía existían personas buenas en ese lugar. Descubrir que incluso esa esperanza era falsa, que había sido manipulada desde el principio, era insoportable. Se sentó en el suelo de su habitación, abrazando sus rodillas. La soledad que sintió en ese momento era absoluta. No tenía amigos, no tenía aliados. Estaba completamente solo en una batalla contra un sistema diseñado para expulsarlo. Las horas pasaron. La luz del día se convirtió en penumbra y luego en oscuridad total. Alejandro no encendió las luces. Se quedó ahí, en la negrura de su habitación, sintiendo cómo la depresión lo envolvía como una mortaja. Pensó en su madre, en cómo su corazón se rompería si supiera por lo que estaba pasando. Pensó en regresar a Quilmes derrotado, con la cabeza gacha, admitiendo que no fue suficiente. Pensó en todas las formas en que había fracasado. La ansiedad que había estado creciendo durante meses explotó esa noche. Su primer ataque de pánico llegó con fuerza devastadora. No podía respirar, el corazón latiendo tan rápido que pensó que moriría. Sudor frío cubría su cuerpo, mientras las paredes parecían cerrarse sobre él. Cuando finalmente pasó, quedó exhausto en el suelo, vacío, roto de formas que ni siquiera sabía que era posible romperse. Pero en lo más profundo de esa oscuridad, algo empezó a cambiar. La tristeza comenzó a transformarse. La desesperación empezó a cristalizarse en algo diferente, algo más duro, más peligroso. La rabia pura, contenida durante meses, finalmente encontró su voz. Los días siguientes fueron los más oscuros en la vida de Alejandro. Decidió no confrontar a Camila ni a Sebastián. En cambio, hizo algo que sorprendería a ambos. Siguió adelante como si no supiera nada. Asistió a clases, continuó con su rutina, evitó a Camila con excusas creíbles. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. La presentación final de diseño de sistemas estaba programada para un viernes por la tarde. Como Alejandro había anticipado después de escuchar la conversación, Sebastián presentó primero, 2 días antes de la fecha límite oficial. El proyecto que mostró era idéntico al de Alejandro. Cada cálculo, cada diagrama, cada innovación. El profesor quedó impresionado, elogiando la creatividad y profundidad del trabajo. Cuando llegó el turno de Alejandro el viernes, ya estaba marcado. El profesor lo miró con una mezcla de decepción y enojo, incluso antes de que comenzara. Alejandro presentó su proyecto con voz temblorosa, pero firme. Explicó cada detalle, respondió cada pregunta técnica con precisión que solo alguien que realmente había creado el trabajo podría tener. Pero no importó. Al finalizar, el profesor lo llamó al frente con gesto severo. Alejandro, esto es extremadamente decepcionante. El profesor tenía los brazos cruzados, el rostro endurecido.
Este proyecto es casi idéntico al que Sebastián Romero presentó hace 2 días. Plagio es una ofensa gravísima en esta institución. Alejandro sintió cómo todo el aire salía de sus pulmones. Pero, profesor, ese es mi proyecto. Yo lo desarrollé durante meses. Tengo todos mis archivos guardados con fechas anteriores. ¿Puedo mostrar todo el proceso? El profesor levantó la mano, silenciándolo. Sebastián ya demostró su proceso de investigación. Vino con documentación completa, cartas de recomendación de profesionales que consultó. La historia de que esto es tuyo simplemente no es creíble. Alejandro sintió las miradas de todos sus compañeros sobre él. Sebastián estaba en la última fila con una sonrisa apenas contenida. Camila estaba sentada cerca de la ventana, mirando hacia otro lado, incapaz o no dispuesta a hacer contacto visual. La frustración, la rabia, la injusticia de todo se acumularon en el pecho de Alejandro como presión insoportable. No solo le habían robado su trabajo, le habían robado su credibilidad, su dignidad, su futuro. Esto irá al Comité de Ética Académica. El profesor escribía algo en su libreta. 0 en el proyecto. Probable expulsión dependiendo de la investigación. Puedes retirarte. Alejandro quiso gritar, quiso explicar, quiso luchar, pero las palabras no salían. Su garganta estaba cerrada. Su visión se nublaba. Recogió sus cosas con manos que temblaban violentamente. Salió del aula mientras el murmullo de las conversaciones explotaba detrás de él. Caminó por los pasillos sin rumbo. Sus piernas lo llevaron al baño, donde se encerró en uno de los cubículos. Y ahí, finalmente, se derrumbó. No con lágrimas, sino con algo peor. Un ataque de ansiedad tan severo que pensó que estaba teniendo un infarto. Su corazón golpeaba contra su pecho, como queriendo escapar. No podía tomar aire suficiente. Cada respiración era superficial, insuficiente. Sudor empapaba su camisa. Las paredes del cubículo parecían moverse. El piso se inclinaba. Sentía que moría, que se volvía loco, que perdería la conciencia. Escuchó cuando alguien más entró al baño. Voces que reconoció. Sebastián y otro de su grupo. ¿Lo viste? La cara de pánico que puso. Sebastián se reía mientras orinaba. Es lo mejor que me ha pasado este semestre. Mi viejo está feliz con la nota del proyecto. El otro respondió, pobre tipo, aunque se lo buscó. ¿Qué esperaba? ¿Que íbamos a dejarlo competir en igualdad de condiciones? Por favor. Más risas. El sonido del agua corriendo mientras se lavaban las manos. Se alejaron, sus voces desvaneciéndose por el pasillo. Alejandro se quedó ahí, temblando, sudando, luchando por respirar. Tocó fondo. No había más abajo que esto. Le habían quitado todo. Su proyecto, su reputación, probablemente su carrera universitaria. Y ellos se reían. Algo se quebró dentro de él en ese momento. Pero no fue su espíritu el que se rompió. Fue el miedo, fue la necesidad de ser aceptado, fue la creencia de que si se mantenía callado y trabajaba duro, eventualmente sería reconocido. Cuando finalmente logró controlar su respiración, cuando su corazón volvió a latir con relativo normalidad, Alejandro salió del cubículo. Se miró en el espejo del baño. Vio a un joven ojeroso, delgado, pálido, pero también vio algo nuevo en sus ojos: determinación, rabia fría, propósito. No iba a rendirse, no les iba a dar esa satisfacción, pero tampoco seguiría jugando según sus reglas. Si querían guerra, tendrían guerra, pero sería en sus términos. Alejandro se lavó la cara con agua fría, enderezó su espalda, salió del baño y caminó directamente a la biblioteca. Se sentó en su lugar habitual, abrió su laptop y comenzó a trabajar. No en rogar por clemencia, no en defenderse inútilmente ante un comité que ya había decidido su culpabilidad. Trabajó en algo diferente. Trabajó en convertirse en alguien que ellos no podrían ignorar, no podrían humillar, no podrían destruir. La transformación de Alejandro había comenzado, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después.
La audiencia con el Comité de Ética Académica fue exactamente lo que Alejandro esperaba. Una farsa diseñada para legitimizar una decisión ya tomada. 3 profesores sentados detrás de un escritorio largo, Sebastián presentando evidencia cuidadosamente fabricada. Testigos que confirmaban que lo habían visto trabajando en el proyecto durante semanas. Alejandro presentó su defensa con calma, que sorprendió incluso a él mismo. Mostró archivos con metadatos de fechas de creación anteriores, explicó procesos técnicos con un nivel de detalle que solo el creador original podría conocer, pero nada importó. La decisión estaba clara desde antes de que entrara a esa sala. El veredicto: suspensión académica de un semestre por plagio. No expulsión completa gracias a la falta de antecedentes previos, pero suficiente para destruir su promedio, poner en riesgo su beca y manchar permanentemente su expediente. Alejandro escuchó la sentencia sin mostrar emoción. Firmó los documentos necesarios. Salió de esa oficina con la espalda recta y la cabeza en alto. Sebastián estaba en el pasillo, esperándolo con sonrisa triunfante. Alejandro pasó junto a él sin siquiera mirarlo. Esa pequeña muestra de indiferencia borró la sonrisa del rostro de Sebastián más efectivamente que cualquier insulto. Esa noche, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a desperdiciar su suspensión lamentándose. La usaría como lo que realmente era: tiempo libre para transformarse en alguien contra quien ellos no tendrían defensa. Comenzó buscando trabajos nocturnos que le permitieran estudiar durante el día. Consiguió empleo en un almacén, turnos de medianoche a 8 de la mañana. El trabajo era físicamente agotador, pero pagaba lo suficiente para cubrir sus gastos básicos sin depender completamente de su familia. Durante las horas diurnas, cuando sus compañeros estaban en clases que él no podía asistir, Alejandro se convirtió en un estudiante autodidacta obsesivo. Pasaba días enteros en la biblioteca, no solo estudiando el material de su carrera, sino yendo mucho más allá. Aprendió programación avanzada a través de cursos en línea gratuitos. Estudió papers de investigación publicados en revistas internacionales. Contactó por email a profesionales e investigadores, haciéndoles preguntas, buscando mentores fuera del sistema corrupto de la universidad. Descubrió comunidades online de ingenieros y científicos que compartían conocimiento libremente. En esos espacios, nadie le preguntaba de qué familia venía o si su ropa era de marca. Solo importaba la calidad de sus ideas y su disposición para aprender. Por primera vez en meses, Alejandro encontró lugares donde era valorado por su mente, no juzgado por su origen. Desarrolló una rutina militar: 4 horas de sueño después del trabajo, 8 horas de estudio intensivo, 1 hora de ejercicio físico que también servía como terapia para su ansiedad. Comida simple y barata que maximizaba nutrientes. 0 distracciones, 0 vida social. Solo enfoque absoluto. Los primeros días fueron tortura. Su cuerpo protestaba por la falta de sueño. Su mente se resistía a la intensidad del régimen. Pero Alejandro descubrió algo sobre sí mismo. Cuando canalizaba su rabia en disciplina, era imparable. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba la sonrisa de Sebastián, la traición de Camila, la humillación de Mendoza. Y esos recuerdos se convertían en combustible. Comenzó a documentar todo lo que aprendía, creaba proyectos personales, pequeños al principio, pero aumentando en complejidad. No los hacía para la universidad, los hacía para sí mismo, para demostrar que podía crear cosas extraordinarias sin necesitar la validación de profesores corruptos o compañeros clasistas. 3 meses dentro de su suspensión, algo notable sucedió. Alejandro había estado participando en foros técnicos, respondiendo preguntas, compartiendo soluciones innovadoras a problemas complejos. Un usuario le envió un mensaje privado. Era un ingeniero senior de una empresa tecnológica en Buenos Aires.
Había estado siguiendo las contribuciones de Alejandro y quedó impresionado por su conocimiento. «¿Te gustaría hacer una pasantía con nosotros?». El mensaje continuaba. «No podemos pagar mucho, pero tendrías acceso a proyectos reales, mentores excelentes y experiencia que ninguna universidad puede ofrecer». Alejandro aceptó inmediatamente. La pasantía era durante las tardes, lo que significaba ajustar su ya demencial horario, pero valía la pena. Por primera vez, desde que llegó a Buenos Aires, estaba en un ambiente donde su talento era reconocido y cultivado. En la empresa, trabajó junto a ingenieros con años de experiencia. Aprendió más en esos meses que en todo su tiempo en la universidad. No solo aspectos técnicos, sino también sobre liderazgo, comunicación, resiliencia profesional. Sus mentores veían algo en él que los profesores de la universidad nunca vieron: potencial sin límites. Mientras tanto, mantenía contacto mínimo con lo que pasaba en la facultad. Sabía que Sebastián y su grupo probablemente habían olvidado su existencia, satisfechos de haberlo eliminado como competencia. Camila había intentado contactarlo un par de veces. Mensajes vagos preguntando cómo estaba, probablemente lidiando con algo de culpa. Alejandro nunca respondió. Ella ya no existía para él. El semestre de suspensión llegó a su fin. Alejandro había cambiado de formas que nadie que lo conoció antes podría reconocer. Físicamente, el trabajo en el almacén y el ejercicio regular lo habían transformado. Ya no era el joven delgado y débil que llegó a Buenos Aires. Tenía músculos, postura de quien carga peso regularmente, presencia física que antes no tenía. Mentalmente, era una persona completamente diferente. La ansiedad todavía estaba ahí, probablemente siempre estaría, pero había aprendido a controlarla, a usarla como indicador de cuando necesitaba desacelerar, en lugar de dejarla paralizarlo. La tristeza se había transformado en determinación fría. El miedo se había convertido en confianza ganada a través de logros reales. La noche antes de su regreso oficial a la universidad, Alejandro se sentó en su habitación mirando la ciudad por la ventana. Había sobrevivido. Más que eso, había prosperado en circunstancias diseñadas para destruirlo. Mañana regresaría a esos pasillos donde fue humillado, saboteado, traicionado. Pero no regresaba como víctima, regresaba como alguien completamente nuevo, y tenía planes que ninguno de ellos podía imaginar. La batalla estaba lejos de terminar, de hecho, apenas comenzaba. Pero esta vez, Alejandro no estaba desarmado. Tenía conocimiento, experiencia, conexiones profesionales y algo que ellos nunca tuvieron que desarrollar: verdadera resiliencia forjada en el fuego de la adversidad. Sonrió mirando su reflejo en la ventana. Era hora de enseñarles una lección que nunca olvidarían. El regreso de Alejandro a la universidad fue deliberadamente discreto. No quería atención, no todavía. Llegó el primer día con su mochila habitual, ropa sencilla pero limpia, y se sentó en su lugar de siempre en la última fila. Los compañeros que lo recordaban lo miraron con sorpresa, algunos con lástima, asumiendo que había regresado derrotado. Otros con indiferencia, como si nunca hubiera importado. Sebastián y su grupo ni siquiera notaron su presencia inicialmente. Estaban demasiado ocupados en sus conversaciones sobre las vacaciones de verano, viajes al extranjero, fiestas exclusivas. Para ellos, Alejandro era historia antigua, un obstáculo ya removido de su camino. Pero la primera señal de que algo había cambiado llegó en la clase de sistemas digitales avanzados. El profesor, Dr. Fernández, conocido por su exigencia extrema, propuso un problema complejo en la pizarra. Era sobre optimización de algoritmos para procesamiento en tiempo real, algo que ni siquiera habían cubierto formalmente en el curso. El silencio llenó el aula. Los mejores estudiantes fruncían el ceño mirando el problema. Sebastián intentaba buscar respuestas en su laptop disimuladamente. Nadie se atrevía a levantar la mano.
Alejandro observó el problema durante 30 segundos. Luego levantó la mano. El profesor Fernández lo miró con sorpresa. Alejandro casi nunca participaba voluntariamente. Adelante. Alejandro caminó al frente del aula, tomó el marcador y comenzó a escribir. No titubeó, no dudó. Descompuso el problema en partes. Explicó su razonamiento con claridad cristalina, propuso una solución elegante que no solo resolvía el planteamiento original, sino que lo optimizaba de formas que el profesor no había anticipado. El silencio en el aula cambió de calidad. Ya no era incertidumbre sino asombro. El doctor Fernández examinó la solución cuidadosamente, verificando cada paso. Luego asintió lentamente. Esto es excepcional. Fernández miraba a Alejandro con nueva apreciación. No solo correcto, sino innovador. ¿Dónde aprendiste este enfoque? Durante mi suspensión. Alejandro lo dijo sin vergüenza, sin victimizarse. Tuve mucho tiempo para estudiar. Regresó a su asiento bajo miradas que ahora contenían algo diferente. Respeto involuntario. Sebastián lo observaba con el ceño fruncido, la incomodidad visible en su lenguaje corporal. Pero eso fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, Alejandro demostró consistentemente un nivel de conocimiento que superaba no solo a sus compañeros, sino a veces incluso a lo que los profesores esperaban enseñar. Respondía preguntas con profundidad que solo viene de verdadera comprensión, no de memorización. Proponía soluciones creativas a problemas tradicionales. Hacía conexiones entre diferentes áreas que mostraban pensamiento sofisticado. Los profesores comenzaron a notarlo. El mismo doctor Mendoza que lo había humillado públicamente meses atrás, ahora lo observaba durante las clases con expresión indescifrable. En un examen particularmente difícil de termodinámica, Alejandro obtuvo la calificación perfecta, el único en la clase. Cuando Mendoza devolvió los exámenes, se detuvo en el escritorio de Alejandro. Necesito hablar contigo después de clase. Alejandro esperó, sin mostrar nerviosismo. Cuando el aula se vació, Mendoza cerró la puerta. Tu examen fue extraordinario. Mendoza parecía luchar con las palabras. Quiero disculparme por mi trato hacia ti el semestre pasado. Fue injusto y poco profesional. Alejandro lo miró directamente a los ojos. No necesito sus disculpas, profesor. Necesito sus mejores desafíos. Estoy aquí para aprender, no para buscar validación. La respuesta dejó a Mendoza sin palabras. Alejandro salió de la oficina dejando al profesor mirando su examen perfecto con una mezcla de respeto y algo que parecía vergüenza. Pero con cada victoria académica de Alejandro, la tensión con Sebastián y su grupo aumentaba. Las pequeñas victorias se acumulaban. Mejor calificación en proyectos, reconocimiento de profesores, incluso otros estudiantes comenzaban a buscarlo para ayuda con temas complejos. La gota que derramó el vaso llegó cuando la facultad anunció una competencia nacional de ingeniería. Equipos de universidades de todo el país presentarían proyectos innovadores. El ganador recibiría financiamiento para desarrollar su proyecto y reconocimiento profesional significativo. Alejandro decidió participar, solo. Mientras otros formaban equipos de 3 o 4 personas, él trabajaría independientemente. Su proyecto, un sistema de purificación de agua de bajo costo usando energía solar, diseñado específicamente para comunidades rurales sin acceso a infraestructura. Sebastián también participaba, por supuesto. Su equipo era el más grande y mejor financiado. Tenían acceso a laboratorios privados, consultores pagados, equipos de última generación. En papel no había competencia, pero Alejandro tenía algo que el dinero no podía comprar: verdadera pasión y comprensión profunda de lo que estaba creando. Trabajaba en su proyecto durante cada momento libre. En la empresa donde hacía su pasantía, sus mentores le permitían usar recursos para desarrollar prototipos.
Lo que comenzó como un proyecto universitario se estaba convirtiendo en algo genuinamente innovador. La envidia de Sebastián se volvió palpable. Intentó usar sus viejas tácticas de sabotaje, pero Alejandro ahora era cuidadoso. Guardaba copias de seguridad en múltiples lugares. Trabajaba en espacios donde nadie podía interferir. Documentaba todo meticulosamente. Un día, Sebastián lo confrontó directamente en la cafetería. Alejandro estaba solo, como siempre, cuando Sebastián y dos de su grupo se acercaron. ¿Crees que eres especial ahora? Sebastián hablaba lo suficientemente bajo para que otros no escucharan, pero con veneno en cada palabra. Sacaste buenas notas, impresionaste a algunos profesores, pero no cambias quién eres. Sigues siendo el becado del barrio pobre. Alejandro levantó la vista de su libro. La calmó con la que respondió: fue más devastadora que cualquier grito. Tienes razón en algo, Sebastián. No cambia de dónde vengo, pero lo que sí cambió es que ya no me importa lo que gente como tú piense. Tú necesitas humillar a otros para sentirte superior. Yo solo necesito seguir siendo mejor que ayer. Se paró, recogió sus cosas y se alejó. Dejó a Sebastián temblando de rabia impotente, porque la verdad de las palabras de Alejandro era innegable, y ambos lo sabían. Las semanas previas a la competencia nacional fueron intensas. Alejandro pulía cada aspecto de su proyecto. Practicaba su presentación frente al espejo, anticipando cada pregunta posible. Dormía poco, comía menos, pero su determinación nunca flaqueó. La noche antes de la competencia, recibió un mensaje de un número desconocido. Era Camila. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero quería decirte que siento mucho lo que hice. He seguido tu progreso. Mereces ganar mañana. Alejandro leyó el mensaje sin emoción. No respondió. Ella ya no era parte de su historia. Había aprendido que el perdón era opcional, pero seguir adelante era obligatorio. Mañana sería el día, la competencia nacional. Alejandro contra equipos de las mejores universidades del país. Sebastián estaría ahí, con todos los recursos que el dinero podía comprar. Pero Alejandro tenía algo más valioso, un proyecto nacido de verdadera necesidad, desarrollado con verdadera pasión, defendido con verdadero conocimiento. Se durmió esa noche visualizando el éxito, no por arrogancia, sino por la certeza que viene de preparación absoluta. Había sobrevivido a su propio infierno personal. Una competencia no lo asustaba. Estaba listo para mostrarle al mundo de qué estaba hecho realmente. El auditorio de la Universidad Nacional de Buenos Aires estaba lleno hasta el límite. Estudiantes, profesores, profesionales de la industria, hasta algunos periodistas cubriendo la competencia nacional de ingeniería. Era el evento académico más importante del año, donde el futuro talento emergente de Argentina se mostraba ante el país. Alejandro llegó temprano, su prototipo cuidadosamente empacado en una caja que había cargado personalmente en el transporte público. Nadie de su familia pudo venir. El viaje desde Quilmes era caro y su padre no podía faltar al trabajo, pero él no se sentía solo. Algunos de sus mentores de la empresa donde hacía la pasantía estaban entre la audiencia. Habían venido específicamente para apoyarlo. Los equipos presentaron en orden aleatorio. Sebastián y su grupo fueron los terceros. Subieron al escenario con confianza, vestidos con trajes caros, su presentación respaldada por diapositivas profesionales y un video promocional pulido. Su proyecto era sofisticado técnicamente, un sistema de automatización para edificios inteligentes utilizando inteligencia artificial. La presentación fue impecable, bien ensayada, visualmente impresionante, con data respaldando cada afirmación. Los jueces hacían preguntas que Sebastián y su equipo respondían con soltura. Cuando terminaron, el aplauso fue genuino y prolongado. Era claro que serían difíciles de vencer. Alejandro era el penúltimo en presentar. Cuando anunciaron su nombre, caminó al escenario cargando su caja. No tenía equipo que lo acompañara.
No tenía traje elegante, solo pantalones de vestir sencillos y una camisa blanca que había planchado esa mañana con cuidado obsesivo. Su presentación visual era básica, creada con software gratuito. Pero cuando comenzó a hablar, algo cambió en el ambiente del auditorio. Mi proyecto nace de una realidad que muchos en esta sala quizás nunca han visto de cerca. Alejandro hablaba con voz clara, sin notas, mirando directamente a la audiencia. En Argentina, más de 2 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura. No por falta de tecnología, sino porque las soluciones existentes son demasiado caras, demasiado complejas, o requieren infraestructura que comunidades rurales simplemente no tienen. Desplegó su prototipo sobre la mesa. Era más pequeño y menos impresionante visualmente que muchos de los otros proyectos, pero había algo en la forma en que lo explicaba que capturaba atención. Este sistema de purificación usa energía solar, materiales locales de bajo costo, y puede ser mantenido por usuarios con educación técnica mínima. Alejandro demostró cada componente, explicando no solo cómo funcionaba, sino por qué cada decisión de diseño fue tomada pensando en accesibilidad y sostenibilidad. Pero lo que realmente distinguió su presentación fue cuando conectó el sistema a una muestra de agua contaminada que había traído. En tiempo real, mientras hablaba, el dispositivo procesaba el agua. Los sensores mostraban la reducción de contaminantes. Al finalizar su explicación de 15 minutos, el agua que salió del otro lado cumplía con estándares de potabilidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El costo total de materiales es menos de 5.000 pesos. Alejandro dejó que ese número resonara. Compare eso con sistemas comerciales que cuestan más de 100.000. La diferencia no es solo en precio, es en filosofía. Esto no fue diseñado para mercados urbanos con dinero. Fue diseñado para la comunidad donde crecí, para lugares olvidados por la innovación tradicional. Las preguntas de los jueces fueron intensas, escrutando cada aspecto técnico. Alejandro respondió todas con precisión que solo viene de haber vivido con el proyecto durante meses. No solo conocía la teoría, había probado, fallado, iterado, mejorado cada parte docenas de veces. Uno de los jueces, una ingeniera senior de una empresa internacional, hizo una pregunta final. ¿Trabajaste en esto completamente solo? Sí, Alejandro asintió. Aunque tuve orientación generosa de mentores profesionales durante mi pasantía, el diseño, construcción y pruebas fueron individuales. ¿Por qué solo? La jueza parecía genuinamente curiosa. La mayoría de los grandes proyectos requieren colaboración. Alejandro pausó. Podía dar una respuesta diplomática, pero decidió ser honesto, porque aprendí que confiar en las personas equivocadas puede ser más destructivo que trabajar solo. Hubo un tiempo en que busqué colaboración y fui traicionado, así que decidí que si algo iba a llevar mi nombre, sería completamente mi trabajo, para bien o para mal. El silencio que siguió fue pesado. En la audiencia, Sebastián se removió incómodo en su asiento. Camila, que también estaba presente, miraba hacia abajo. Algunos estudiantes que conocían la historia comenzaron a hacer conexiones. Alejandro terminó su presentación con palabras que resonarían mucho después del evento. Este proyecto no es solo sobre ingeniería, es sobre recordar que la tecnología debe servir a quien más la necesita, no solo a quien puede pagarla. Y es sobre demostrar que el valor de una idea no viene del apellido de quien la presenta, sino de su capacidad para mejorar vidas reales. El aplauso comenzó lento pero creció hasta convertirse en una ovación de pie. No fue la más larga del día, pero fue la más sincera. Los mentores de Alejandro en la audiencia aplaudían con orgullo visible. Incluso algunos profesores de su universidad, que habían sido fríos con él antes, ahora mostraban expresiones de respeto genuino.
La deliberación de los jueces tomó 2 horas. Los finalistas fueron llamados al escenario. Sebastián y su equipo estaban ahí. Alejandro también. Otros 3 proyectos excepcionales de diferentes universidades completaban el grupo. El tercer lugar fue para un proyecto de energía renovable de Córdoba. Segundo lugar, para un sistema de monitoreo médico de Mendoza. Sebastián sonreía con confianza, asumiendo que el primer lugar era suyo. Su proyecto había sido técnicamente perfecto, bien financiado, impresionante, y el ganador del primer lugar, la jueza principal, abrió el sobre, por su innovación, impacto social y excelencia técnica con recursos limitados. Alejandro Ramírez de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El auditorio explotó. Alejandro se quedó inmóvil por un segundo, procesando. Luego, caminó al frente para recibir el premio. El trofeo, el cheque con financiamiento para desarrollo, pero más importante, el reconocimiento. En ese momento, todas las humillaciones pasadas, todas las noches sin dormir, todos los ataques de ansiedad, todas las lágrimas secretas, todo valió la pena. No porque necesitara validación externa, sino porque había demostrado algo fundamental, que el verdadero mérito eventualmente prevalece sobre privilegios no ganados. Sebastián abandonó el auditorio antes de la ceremonia de fotos. Su rostro era una máscara de furia y humillación. Había perdido no solo la competencia, sino algo más importante, la narrativa que había construido sobre su propia superioridad. Después del evento, mientras Alejandro empacaba su prototipo, varios profesionales se acercaron. Ofertas de colaboración, propuestas de financiamiento adicional, invitaciones a presentar en conferencias internacionales. La vida de Alejandro acababa de cambiar de formas que apenas estaba comenzando a comprender. Un periodista del diario La Nación se acercó pidiendo una entrevista. Alejandro aceptó y durante la conversación mencionó casualmente los obstáculos que había enfrentado durante su carrera universitaria. No dio nombres, pero fue honesto sobre el sabotaje, la discriminación, las injusticias del sistema. El artículo se publicó 3 días después con el titular "De víctima de bullying académico a campeón nacional, la historia de superación que avergüenza a universidades de élite". La historia se volvió viral. Redes sociales explotaron con debates sobre clasismo en educación superior, corrupción académica, la importancia de meritocracia real. Estudiantes de universidades de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias de discriminación. La Universidad Nacional de Buenos Aires se vio forzada a responder. Iniciaron una investigación interna sobre prácticas discriminatorias. El caso del plagio que había resultado en la suspensión de Alejandro fue reabierto cuando estudiantes anónimos comenzaron a compartir información sobre el patrón de comportamiento de Sebastián y su grupo. La verdad sobre el robo del proyecto original de Alejandro salió a la luz. Camila, probablemente lidiando con su propia culpa y viendo que la marea había cambiado, dio testimonio confirmando el sabotaje. Otros estudiantes que habían sido víctimas de Sebastián también comenzaron a hablar. Sebastián fue expulsado de la universidad. Su padre, poderoso como era, no pudo protegerlo de las consecuencias cuando la evidencia era abrumadora y el escrutinio público intenso. Varios miembros de su grupo recibieron suspensiones. El profesor que había favorecido tan obviamente a estudiantes de familias ricas enfrentó revisión de su tenure. El sistema no se transformó de la noche a la mañana, pero grietas comenzaron a aparecer en estructuras que parecían inamovibles. Y Alejandro, en el centro de todo esto, se mantuvo enfocado en lo único que realmente importaba: desarrollar su proyecto, ayudar a las comunidades que lo necesitaban, y demostrar cada día que su éxito no fue suerte, sino el resultado inevitable de trabajo incansable y determinación inquebrantable. 2 años después de aquella competencia nacional, Alejandro se graduó con los más altos honores de su promoción.
El salón de actos estaba lleno para la ceremonia. Esta vez, su familia completa pudo asistir. Su madre lloraba de orgullo. Su padre tenía esa misma expresión de orgullo silencioso que Alejandro conocía tan bien. Vecinos de Quilmes habían organizado un viaje en colectivo para estar presentes. Era su victoria tanto como la de Alejandro. El sistema de purificación de agua que ganó la competencia se había convertido en una empresa social. Con el financiamiento inicial del premio y inversiones adicionales de organizaciones internacionales, el proyecto se expandió a 15 comunidades rurales en 3 provincias. Miles de personas ahora tenían acceso a agua potable gracias a su innovación. Alejandro no se había hecho rico, pero eso nunca fue el objetivo. El impacto real importaba más que cualquier cuenta bancaria. Durante la ceremonia de graduación, el decano pidió a Alejandro que diera el discurso de despedida como estudiante destacado de la promoción. Mientras caminaba al podio, pasó junto a profesores que antes lo habían ignorado o menospreciado. Algunos desviaban la mirada, incómodos. Otros, como el doctor Mendoza, asintieron con respeto genuino. Mendoza había sido uno de los pocos que públicamente admitió su error y se disculpó formalmente cuando la verdad salió a la luz. Alejandro se paró frente al micrófono, mirando el mar de rostros. Estudiantes a punto de graduarse, familias orgullosas, profesores, autoridades universitarias. Comenzó a hablar con la misma voz clara y segura que había desarrollado durante esos años de batalla. Llegué a esta universidad con sueños y miedo en proporciones iguales. Venía de un lugar donde la educación superior era una posibilidad remota, no una expectativa. Los primeros meses aquí fueron los más oscuros de mi vida. Enfrenté discriminación, sabotaje, humillación. Hubo noches en las que la idea de rendirme parecía no solo razonable, sino necesaria para mi propia supervivencia mental. El silencio en el auditorio era absoluto. Los graduados que habían pasado por experiencias similares asentían, reconociendo su propia historia en las palabras de Alejandro. Pero lo que aprendí durante esos años difíciles es más valioso que cualquier materia en el plan de estudios. Aprendí que la verdadera fortaleza no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes. Aprendí que el éxito más dulce es el que ganas cuando todos apostaron contra ti. Aprendí que la mejor venganza contra quienes te subestiman es convertirte en alguien imposible de ignorar. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. A los que enfrentan batallas similares, quiero decirles esto. No permitan que nadie defina sus límites. No importa de qué barrio vengan, qué apellido lleven o cuánto dinero tengan sus familias. Su valor como profesionales y como seres humanos viene de su carácter, su ética de trabajo, su capacidad para persistir cuando todo se pone difícil. El sistema puede ser injusto, y lo es, pero ustedes no tienen que ser productos de ese sistema. Pueden ser agentes de cambio. Miró específicamente hacia donde estaban sus mentores de la empresa que lo había acogido durante su suspensión. Ellos habían creído en él cuando nadie más lo hacía. También aprendí que la colaboración genuina existe, que hay personas que te ayudarán sin esperar nada a cambio, simplemente porque creen en el potencial humano. A mis mentores, profesores que fueron justos, compañeros que mostraron bondad cuando era costoso hacerlo, gracias. Ustedes me enseñaron que aunque hay crueldad en el mundo, también hay bondad. Y vale la pena luchar por amplificar esa bondad. Su voz se hizo más firme, más apasionada. Pero no voy a suavizar la verdad. Esta institución, como muchas otras, tiene problemas profundos. Clasismo, favoritismo, corrupción encubierta bajo la fachada de excelencia académica. Algunos profesores aquí protegen a estudiantes privilegiados, mientras castigan a quienes vienen de abajo. Algunos administradores se preocupan más por donaciones de familias ricas que por garantizar justicia para todos los estudiantes. Un murmullo recorrió la audiencia.
Algunos administradores se veían incómodos, pero Alejandro continuó sin miedo. Estas verdades necesitan ser dichas, porque el cambio solo viene cuando confrontamos la realidad honestamente. Espero que esta promoción y las que vengan después exijan más de sus universidades, exijan transparencia, equidad, sistemas donde el mérito real sea reconocido independientemente del origen socioeconómico. Ustedes tienen el poder de transformar estas instituciones desde dentro. Entonces, su tono cambió, volviéndose más cálido, más esperanzador. Pero a pesar de todas las batallas, a pesar del dolor, no me arrepiento de nada, porque esas experiencias me forjaron, me enseñaron empatía con otros que sufren injusticias, me dieron la determinación para crear soluciones que realmente importen. Me mostraron que los obstáculos más grandes pueden convertirse en los maestros más poderosos si elegimos aprender en lugar de rendirnos. Miró hacia donde estaba su familia, su madre secándose lágrimas con un pañuelo. A mi familia, a mi comunidad de Quilmes, gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba de mí mismo. Este título no es solo mío. Es de cada persona que sacrificó algo para que yo pudiera estar aquí. Es de cada vecino que contribuyó con lo que podía para ayudar. Es de cada amigo de la infancia que celebró mis pequeñas victorias como si fueran propias. Finalmente, miró directamente a sus compañeros graduados. Compañeros, salimos de aquí con títulos idénticos en papel. Pero lo que hagamos con esos títulos nos definirá. Algunos usarán su educación para acumular riqueza personal, y eso está bien. Pero les pido que al menos algunos de ustedes consideren usar sus habilidades para solucionar problemas reales de personas reales. La ingeniería más hermosa no es la que gana premios en conferencias élite, sino la que mejora vidas de quienes más lo necesitan. Sus últimas palabras fueron directas y poderosas. Esta batalla que luché, que muchos de ustedes también lucharon, no termina con este diploma. En el mundo profesional enfrentaremos nuevos tipos de discriminación, nuevos obstáculos, nuevos Sebastianes con diferentes nombres. Pero ahora sabemos que podemos sobrevivir. Más que sobrevivir, podemos prosperar. Y cuando lo hagamos, cuando alcancemos el éxito que estos años difíciles nos prepararon para manejar, recordemos ayudar a quien viene detrás. Seamos los mentores, los aliados, los defensores que algunos de nosotros necesitamos, pero no siempre encontramos. Levantó su diploma en alto. Esto no es el final, es apenas el comienzo. Y les prometo que cuando me encuentren en 10 años, en 20 años, trabajaré en algo que importa. Estaré creando soluciones que ayuden a comunidades olvidadas. Estaré mentoreando a estudiantes de barrios humildes que enfrentan sus propias batallas. Estaré viviendo de forma que honre cada sacrificio que hizo posible este momento. El aplauso comenzó incluso antes de que terminara de hablar. Fue ensordecedor, prolongado, emocionado. Estudiantes se pusieron de pie, luego familias, luego profesores, incluso algunos administradores que probablemente no apreciaron sus críticas, aplaudían, incapaces de negar el poder de sus palabras y la autenticidad de su historia. Alejandro regresó a su asiento, sintiéndose simultáneamente exhausto y energizado. Cuando la ceremonia terminó, fue rodeado por personas, periodistas queriendo entrevistas, empresas ofreciendo empleos, estudiantes más jóvenes pidiéndole consejos, profesores queriendo colaboraciones. Pero la conversación más significativa fue con alguien que no esperaba ver. Camila esperó hasta que la multitud se dispersara antes de acercarse. Se veía diferente, más madura, llevando su propio peso de experiencias de los últimos años. Alejandro, empezó, pero él levantó la mano. No necesitas decir nada. Alejandro hablaba sin rencor, pero también sin calidez. Lo que pasó, pasó. Elegiste tus acciones, yo elegí las mías. No te guardo odio, pero tampoco podemos pretender que somos amigos.
Camila asintió, lágrimas en los ojos. Solo quería que supieras que tu éxito, tu discurso, todo esto, me ha hecho replantear muchas decisiones en mi vida. No espero perdón, pero quería que supieras que tu ejemplo cambió a más personas de las que probablemente sabes. Se alejó antes de que Alejandro pudiera responder. Él la vio irse, sintiendo una mezcla de emociones complicadas. Había aprendido que perdonar no significaba olvidar y que algunas relaciones rotas no podían ni debían ser reparadas. Los meses siguientes fueron de transición. Alejandro rechazó ofertas lucrativas de empresas multinacionales. En lugar de eso, expandió su empresa social, dedicándose tiempo completo a llevar agua potable a comunidades necesitadas. El trabajo era duro, los márgenes de ganancia mínimos, pero cada comunidad que transformaba validaba su decisión. También comenzó a dar charlas en universidades, especialmente en instituciones públicas donde estudiantes de bajos recursos enfrentaban obstáculos similares a los que él había superado. No cobraba por estas charlas. Era su forma de devolver, de ser el mentor que él necesitó, pero no siempre tuvo. Un día, 3 años después de graduarse, recibió una llamada. Era la Universidad Nacional de Buenos Aires. Querían crear una beca con su nombre, la Beca Alejandro Ramírez, para estudiantes de comunidades desatendidas. También le pedían que formara parte del comité de admisiones para asegurar que el proceso fuera verdaderamente meritocrático. Alejandro aceptó ambas propuestas. El círculo se completaba. El sistema que había intentado rechazarlo ahora lo honraba, no porque hubiera cambiado de opinión sobre su valía, sino porque él había forzado ese cambio con su excelencia innegable. ¿Y Sebastián? Alejandro escuchó rumores ocasionales. Había terminado su carrera en otra universidad privada después de la expulsión, usando conexiones familiares para conseguir un trabajo en la empresa de su padre. Ganaba buen dinero. Vivía cómodamente, pero su nombre permanecía manchado en círculos académicos. La historia de su sabotaje lo había seguido, una sombra permanente sobre cualquier logro futuro. Alejandro no sentía satisfacción particular por esto. La verdadera victoria no había sido la caída de Sebastián, sino su propio ascenso. Había aprendido que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo tan significativo que su existencia se vuelva irrelevante en comparación. En el 5º aniversario de su graduación, Alejandro regresó a Quilmes para una celebración especial. Su proyecto de agua ahora servía a más de 50 comunidades. Había ganado reconocimientos internacionales. Había sido invitado a dar charlas en las Naciones Unidas sobre innovación para desarrollo sostenible. Pero lo que más orgullo le daba no eran los premios o reconocimientos. Era el mensaje de un estudiante que había conocido durante una de sus charlas. El joven venía de circunstancias aún más difíciles que Alejandro. Enfrentaba discriminación similar en su universidad. Pero después de escuchar la historia de Alejandro, decidió no rendirse. Ahora acababa de graduarse con honores. Tu historia me salvó. El mensaje decía: cuando quise renunciar, recordé lo que dijiste sobre convertir el dolor en combustible. Ahora quiero hacer lo mismo por otros. Quiero ser el Alejandro para alguien más. Leyendo ese mensaje, Alejandro supo que su batalla había valido la pena. No solo por su propio éxito, sino porque su ejemplo había encendido una llama en otros que enfrentaban oscuridad similar. El legado no era solo lo que él había construido, sino la inspiración que había sembrado en corazones que necesitaban creer que la superación era posible. La batalla de Alejandro en la universidad había terminado, pero la guerra más grande, la guerra contra sistemas injustos, contra discriminación, contra la idea de que el origen determina el destino, esa guerra continuaba. Y él había entrenado a todo un ejército de jóvenes, determinados a luchar esa batalla con la misma fiereza que él lo había hecho. Mientras miraba el atardecer sobre Quilmes, las mismas calles de tierra donde creció,
pero ahora vistas con ojos de quien había conquistado mundos que una vez parecieron imposibles, Alejandro sonrió. La jornada había sido brutal, pero al final, lo más importante no fue qué batalla se enfrentó, sino quién se convirtió a través de ellas. Y esa persona, forjada en el fuego de la adversidad, templada por la injusticia, pulida por la determinación inquebrantable, estaba lista para seguir cambiando el mundo. Una comunidad a la vez, un estudiante inspirado a la vez, un sistema desafiado a la vez. La batalla había sido ganada. El legado apenas comenzaba. Ah, ¿y tú? ¿Alguna vez has enfrentado una batalla que parecía imposible de ganar? ¿Has sentido que el sistema estaba diseñado contra ti? La historia de Alejandro nos recuerda que la determinación, el trabajo incansable y la fe en uno mismo pueden superar incluso los obstáculos más brutales. Queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de la historia de Alejandro te impactó más? ¿Has vivido algo similar? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Cada historia importa, cada experiencia cuenta. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste la rabia, la frustración, el triunfo de Alejandro como si fueran propios, suscríbete a nuestro canal. Tenemos más historias reales de superación que necesitas escuchar. Historias que te recordarán porque nunca debes rendirte ante tus sueños. Y antes de irte, te invitamos a ver el próximo video recomendado. Tenemos otra historia increíble que te dejará sin palabras. No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la batalla de Alejandro. Nos vemos en el próximo video.